A ver, ¿qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre el mundo, sobre nuestra realidad, estuviera a punto de cambiar por completo? Pensemos en esto. Un oficial de inteligencia de alto nivel, de esos que tienen acceso a los secretos más profundos del gobierno, de repente decide arriesgarlo todo. ¿Para qué? Para revelar una verdad que ha estado oculta por décadas. Y no, esto no es el guión de una película de Hollywood. Esta es la historia real de ese hombre y de lo que encontró. Esta frase es tremenda. Suena increíble, ¿verdad? Pero es el corazón de toda esta historia. Y no viene de cualquier lado, ¿eh? Viene de fuentes directas, de adentro de un programa secreto del Pentágono. Ahora, para entender de verdad el peso que tienen estas palabras, primero tenemos que conocer a la persona que se atrevió a sacarlas a la luz. Bien, entramos en la primera parte, una vida de secretos. Y es que el hombre del que hablamos se llama Luis Elizondo. Y para entender por qué justo él fue quien rompió el silencio, hay que mirar su vida. Porque, en serio, desde que nació, su vida fue como una larga preparación para guardar y eventualmente para revelar secretos. Resulta que su padre era un revolucionario cubano. Fíjense en la historia. Primero, luchó codo a codo con Fidel Castro para tumbar la dictadura de Batista. Pero, ¿qué pasó? Cuando Castro se alió con la Unión Soviética, su padre sintió que esa revolución que él defendía había sido traicionada. Así que cambió de bando. Se unió a la invasión de Bahía de Cochinos, la que lideró Estados Unidos. Esa experiencia, esa lucha de ideales tan fuerte, lo forjó como un hombre de convicciones, inquebrantables. Y claro, toda esa vida de conflicto marcó por completo la infancia de Elizondo. O sea, mientras otros niños andaban leyendo manuales de Boy Scouts, su papá le enseñaba a armar lanzacohetes caseros con tubos de PVC. Imagínense, le enseñaba cómo entrar a la fuerza en una casa, a disparar ametralladoras en los Everglades de Florida, todo esto como si fuera un entrenamiento para una posible segunda invasión a Cuba. Su educación no fue normal, para nada. Fue literalmente la de un espía en formación. Bueno, vamos a la segunda parte. Dentro del programa del Pentágono. Pasan las décadas y ese niño que armaba lanzacohetes en los Everglades, pues crece y se convierte en un oficial de inteligencia del Pentágono. Y fue justo ahí, en el corazón del poder militar, donde toda esa formación tan rara que tuvo encontró su destino. ¿Por qué? Porque lo asignaron a un programa ultra secreto que investigaba lo que hoy se conoce oficialmente como fenómenos aéreos no identificados, o UAP por sus siglas en inglés. Y para que nos hagamos una idea de la seriedad de su trabajo, basta con mirar su escritorio. Ahí, entre todos los papeles y documentos clasificados, tenía una granada de mano. Inerte, claro, era un recuerdo de cuando estuvo en Afganistán. Pero era un recordatorio constante de que el mundo es un lugar peligroso y de que esta nueva misión, la de investigar los UAPs, podía ser igual de explosiva que cualquier campo de batalla. Pero ojo, este programa no era el típico de satélites y espías. No, usaban un método que, de verdad, parece sacado de una película de ciencia ficción, la visión remota. Así como suena. El gobierno tenía gente entrenada, psíquicos, a los que les daban unas coordenadas o un sobrecerrado y les pedían que vieran un objetivo a miles de kilómetros de distancia. La idea era obtener información que era, inaccesible por cualquier otro medio. La pregunta del millón, ¿funcionaba esto? Pues miren, los resultados eran, por decirlo menos, desconcertantes. Hay un caso famosísimo, el de un psíquico llamado Pat Price. Este señor, sentado tranquilamente en un sofá en California, describió con una precisión increíble las etiquetas de las carpetas dentro de un archivero. Pero no cualquier archivero, uno que estaba en una instalación secreta y subterránea de la NSA al otro lado del país. Una locura. Y mientras más investigaban, más empezaba a surgir un patrón. Algo se repetía. Resulta que testimonios de todas partes del mundo y a lo largo de muchas décadas describían casi siempre dos tipos de seres. Por un lado, los llamados nórdicos, que eran altos de apariencia humana, y por otro, los famosos grises, que eran bajitos, frágiles y con esas cabezas enormes. A ver, uno podría pensar, ¿simple histeria colectiva? Podría ser, pero si lo era una histeria extrañamente bien coordinada en todo el planeta. Pasemos a la tercera parte, el manual de UAP del gobierno. Porque aquí viene lo más inquietante de todo lo que Elizondo descubrió. Y no estaba en los cielos, no. Estaba en los propios pasillos del poder. Se dio cuenta de que la reacción del gobierno no era de «no sabemos qué es esto» o de confusión. Para nada. Era un encubrimiento deliberado, una estrategia de negación que habían perfeccionado por décadas. Y el punto de partida de todo esto, según le contaron sus fuentes, fue el famosísimo incidente de Roswell, en 1947. Lo que sea que pasó ahí, marcó un antes y un después. Básicamente escribió las reglas del juego,
codificó la respuesta oficial que se le daría a todos los futuros incidentes con Wave. A partir de ahí, se creó una especie de manual de procedimiento. Y este era el manual. Simple, pero brutalmente efectivo. Regla número 1. No admitir nada, negarlo todo. Siempre. Regla número 2. Desacreditar a los testigos. Hacer que parezcan locos o poco fiables. 3. Recuperar en secreto cualquier tecnología que se encuentre y estudiarla, lejos de la vista de todos. Y la cuarta regla, la más fuerte. Amenazar a cualquiera que se atreva a hablar. ¿Cómo? Con la ley de espionaje, para que les quede bien claro que las consecuencias serían graves. Y ahora, la cuarta parte. Rompiendo el silencio. Aquí es donde Elizondo se ve en un callejón sin salida. Estaba atrapado. Cada vez que quería saber más, que pedía más información, ¡pum!, se encontraba con un muro de burocracia. Le negaban el acceso a datos que él consideraba vitales, no por curiosidad, sino para la seguridad nacional. Así que llegó a un punto de quiebre, una encrucijada. Podía seguir las reglas y dejar que el secreto continuara, o podía romper su juramento de secreto para obligar al mundo a tener una conversación que él creía absolutamente necesaria. Adivinen qué eligió. Y a partir de ahí, todo se aceleró de una manera increíble. El 4 de octubre de 2017, en un acto total de desafío, manda su carta de renuncia directamente al secretario de Defensa. Pasan 2 meses. El 15 de diciembre se junta a desayunar con su equipo y todos sabían que esa era la calma antes de la tormenta. ¿Por qué? Porque al día siguiente, el mundo iba a despertar con un titular en la primera plana del New York Times que iba a hacer temblar los cimientos de todo este secreto. Hoy es el último día de la vida como la conocemos. Esas fueron las palabras exactas que le dijo a su equipo en ese desayuno. Y piénsenlo, no era una exageración, para nada, era la pura verdad. Él sabía que una vez que esa historia saliera a la luz, el mundo y sobre todo sus vidas iban a cambiar para siempre. Llegamos a la quinta y última parte, la lucha por la divulgación. Porque uno pensaría que sacar la información a la luz era el final de la historia, ¿no? Pues no. Fue apenas el comienzo de una nueva batalla, una batalla durísima y agotadora contra el mismo sistema al que él le había dedicado su vida. El sistema que juró defenderse se le vino encima. Empezó a sufrir lo que él mismo llama terrorismo administrativo, o sea, una avalancha de acoso burocrático, todo diseñado para cansarlo, para agotarlo. De repente, aparecían pequeños drones grises volando sobre su casa. Su reputación fue destrozada en Internet, su página de Wikipedia alterada, y la presión económica fue tan, pero tan fuerte, que este exoficial de inteligencia de alto nivel tuvo que mudarse con su familia a vivir en una casa rodante. Así de duro fue. Pero a pesar de todo ese ataque, sus acciones tuvieron un resultado que nadie puede negar. Ese enorme muro de silencio empezó a romperse, a agrietarse. Por primera vez en décadas, el Congreso de Estados Unidos se vio forzado a tomarse en serio el tema de los UAP, con la seriedad que muchísima gente sentía que merecía desde hace tiempo. Y la legislación que surgió de todo esto fue histórica, de verdad. Primero, obligó al Pentágono a publicar un informe oficial, sacando el tema de la oscuridad. Segundo, creó canales oficiales y seguros para que los pilotos pudieran reportar lo que veían sin miedo a que les arruinaran la carrera. Y tercero, y esto es clave, estableció protecciones legales para que otros informantes, gente de adentro de estos programas secretos de recuperación de naves, pudieran hablar sin temor a represalias. Básicamente, abrió la puerta. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que el propio Elizondo se hace. A ver, piénsenlo. Nos dicen a qué velocidad manejar, qué podemos comer, nos regulan en los aspectos más básicos de la vida, porque supuestamente no podemos manejarlos solos. Si como sociedad necesitamos que nos pongan reglas hasta para eso, ¿estamos de verdad preparados para la verdad? ¿Una verdad que podría cambiar por completo nuestro lugar en el universo? Es una buena pregunta para quedarse pensando, ¿no creen?